Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez voy a hablar al respecto de cuántos altavoces necesitamos para nuestras aplicaciones, para nuestros eventos. Esta es una pregunta bastante recurrente que me hicieron en el canal y creo que vale la pena responderla en un video. Gran parte de la información que les voy a compartir ahora lo obtuve del libro Sound System Engineers. Lo pueden revisar principalmente en los capítulos 14 y 15. Lo primero que necesitamos es definir nuestros objetivos de diseño, es decir, cuánto nivel de presión sonora nosotros vamos a necesitar para cubrir de buena forma nuestro evento, nuestra actividad. Para eso, lo que necesitamos es básicamente un elemento principal, es definir el nivel de ruido de fondo de nuestro evento. No es lo mismo un auditorio, eventualmente donde toda la gente va a estar prácticamente en silencio para alguna conferencia, o, por ejemplo, estar en un concierto con mucha gente gritando alrededor nuestro. ¿Cómo nosotros podemos determinar el nivel de ruido de fondo? Eso lo pueden obtener con alguna aplicación, con algún sonómetro que mida nivel de presión sonora. ¿No? Por ejemplo, puede ser 45, 50 decibeles aproximadamente en una conferencia, puede ser 40 decibeles en una sala de cine, o puede ser 75, 80 decibeles si estamos en un evento con la gente alrededor gritando, o un estadio, por ejemplo, que puede llegar incluso a más de 85 o 90 decibeles de presión sonora de ruido de fondo. Entonces, ese es el detalle principal que nosotros vamos a necesitar. Y con ese detalle nosotros podemos definir nuestro nivel requerido. Nuestro nivel requerido básicamente va a ser nuestro ruido de fondo más 25 decibeles extra. Eso es lo que nuestro sistema tiene que ser capaz de entregar al público. Ahora, ¿cómo calculamos, cómo realizamos este diseño, cómo logramos este objetivo? Hay muchos detalles a considerar, pero voy a poner algunos que nos permitan dar un pie inicial. Necesitamos conocer la capacidad de potencia de nuestros altavoces o del altavoz, el modelo tipo que vamos a usar. Ojo que tiene que ser la capacidad de potencia promedio. Ya dijimos en otros videos que no es muy correcto llamarlo RMS, pero para no alejarnos del tema, lo vamos a considerar como RMS entre comillas, ¿ya? Esa es la capacidad de potencia que vamos a necesitar para nuestro cálculo. Necesitamos conocer la sensibilidad del altavoz. Ahora, si nuestras cajas son autoamplificadas, generalmente el fabricante te da la especificación técnica de nivel de presión sonora a 1 metro. Esa especificación NPS a 1 metro es la combinación de estos dos elementos. 10 logaritmo de la potencia más la sensibilidad. Eso nos va a dar el nivel de presión sonora a 1 metro. Obviamente, en este cálculo vamos a ingresar el dato de la cantidad de altavoces, que es en gran parte la raíz de este video. Y finalmente necesitamos saber a qué distancia va a estar el último espectador. Necesitamos cubrir todo el campo disponible. He preparado una hoja Excel con estas fórmulas para que les sea más cómodo. Lo vamos a ver al final brevemente y también va a estar el link en la descripción del video para que la puedas descargar y puedas hacer tus propios cálculos o modificaciones que tú veas conveniente. Ahora, existen varias consideraciones muy importantes que tenemos que considerar. Esto no acaba acá. Este análisis parte en banda media, 2000 Hz de acuerdo al libro. Tú tienes que hacer los cálculos posteriores o cálculos similares para el resto de las bandas. Bandas agudas, bandas bajas, si es que por ejemplo estás usando 3 vías. Posición y altavoces. En la anterior fórmula vas a notar que 10 logaritmo de n, es decir, 10 logaritmo de la cantidad de altavoces, ese 10 lo puse en negrillas. Lo puse como un elemento que tenemos que valorar y evaluar en función a cada caso. Matemáticamente,
Cuando tú duplicas la fuente, estás incrementando en 6 decibeles el nivel de presión. Pero eso solamente se logra si es que el receptor recibe a las dos fuentes exactamente con la misma fase. Eso es algo muy complicado de lograr. Por ejemplo, en un experimento casero, y te invito a que lo hagas, yo tengo dos sistemas de monitores, exactamente son los mismos, y cuando yo tengo una fuente sonando y después enciendo la otra, incremento aproximadamente en 4 o 4.5 decibeles de nivel de presión sonora, porque la información no está llegando exactamente en la misma fase. Entonces, este valor de 10 logaritmo de n puede ser o puede ir desde 10 o hasta 20 el factor en función al tipo de altavoces y a la ubicación de los mismos. Obviamente, cuando tú trabajas con line array, la idea es que se va a aproximar mucho a los 6 decibeles o 20 logaritmo de n altavoces. Si tú estás trabajando con dos modelos similares que no son line array y los colocas relativamente juntos, puedes lograr un aproximado de 4.5 decibeles o en el factor de la fórmula podría ser un 15 logaritmo aproximadamente. Ahora, si las dos fuentes están con ubicaciones totalmente distintas o altavoces distintos entre sí, te recomiendo que uses 10 logaritmo de n. Otro detalle importante que tienes que considerar es la cobertura. Obviamente los altavoces van a tener cierta directividad dependiendo del rango frecuencial con el que estés trabajando. Entonces tienes que tener muy en cuenta la cobertura que vas a alcanzar con cada sistema. Otro detalle muy importante, el tema de la acústica. La acústica, cuando tú tengas un sistema dentro de una sala, la acústica va a ser fundamental. Por un lado, te va a dar energía extra, energía reverberante. Por otro lado, puedes tener una sala muy seca o muy viva. Ahí van a entrar detalles de, por ejemplo, inteligibilidad, distancia crítica que tienes que considerar para calcular el número adecuado de altavoces. Si tienes una sala bastante seca, es probable que necesites pocos altavoces en el frente o en el punto de origen. Pero si tú tienes una sala muy reverberante, es probable que necesites más altavoces ubicados por debajo de la distancia crítica para que la inteligibilidad sea la más apropiada. Ahí son detalles que da para otro video, pero que tienes que considerar y de forma muy importante. Número de canales. Si tú estás trabajando multicanal, tienes que considerar que vas a necesitar muchos altavoces, pero no para tener un nivel de presión sonora elevado, sino muchos altavoces para cubrir la cantidad de canales necesarios. Por ejemplo, un sistema Dolby Atmos en una sala de cine. Considera que hay muchos softwares de predicción que te van a ayudar, te van a colaborar en estos cálculos. Este es un cálculo inicial y después te recomiendo, si es que quieres profundizar, que uses algún software de simulación. Finalmente, con el número de altavoces que tú tengas disponibles y sepas las características de los mismos, vas a poder definir de forma apropiada la cantidad y tipos de amplificadores requeridos. Acá tenemos un Excel básico que te permite tener algún aproximado inicial. Tenemos nuestro objetivo de diseño, dijimos nuestro nivel de ruido de fondo. Vamos a suponer que estamos en un evento en vivo, con una banda en vivo y que hay un nivel de ruido relativamente alto porque la gente empieza a cantar o empieza a gritar. Puede ser unos 75 decibeles aproximadamente de nivel de ruido de fondo. Tenemos nuestra relación señal-ruido, que de acuerdo al libro se recomienda que sean 25 decibeles. Si bien en el libro no está especificado, es bueno darle un headroom a nuestro objetivo de diseño. Es decir, no necesariamente vas a utilizarlo con el sistema. Simplemente te está dando un margen de trabajo por si acaso necesites eventualmente subir un poco más y no estés con el sistema trabajando completamente en su tope máximo.
De acuerdo a esto, nuestro nivel requerido tendría que ser de 110 decibeles de nivel de presión sonora que vamos a necesitar por una de las vías. En este caso estamos haciendo el primer análisis de la vía de media frecuencia. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos un altavoz con una capacidad de potencia de 300 watts que tiene una sensibilidad de 105 decibeles. Vamos a colocar una unidad con la fórmula de 10 logaritmo y vamos a cubrir una distancia de 10 metros. Eso nos da un total de 110 decibeles exactamente cubriendo el nivel requerido. Entonces, tú con un altavoz con estas características podrías cubrir hasta 10 metros de distancia. Si nosotros usamos otro modelo de altavoces, por ejemplo, que tenga menor capacidad de potencia, que sea menos sensible y que necesitemos cubrir una distancia mucho mayor, por ejemplo, unos 40 metros, fíjense que nos da un total de 91 decibeles máximo que podemos alcanzar con ese sistema y que no nos va a cubrir el nivel requerido de 110. Entonces ahí nosotros sí podemos incrementar la cantidad de altavoces. 6, 10, 25, 30, 60, 70, 72. Significa que con ese tipo de altavoz voy a necesitar 72 altavoces para lograr cubrir el objetivo de diseño. Obviamente es una cantidad muchas veces irrisoria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Hacer análisis de otro tipo o abordarlo por otro lado. Mejorar la capacidad de potencia, buscar algún altavoz más sensible, cubrir menos distancia y en función a eso nosotros podemos ir bajando nuestras pretensiones 20, 10, 8, 6, 4. Aproximadamente con 4 altavoces de esas características yo podría cubrir hasta 30 metros de distancia, etcétera. Te da una flexibilidad de jugar con la cantidad de altavoces, con sus características y obviamente con la distancia para nosotros cubrir el objetivo de diseño, en este caso, en este ejemplo, de 110 decibeles. Espero que esta información te sea útil. Confío que el Excel te sirva como un pie inicial para tus cálculos y sobre esto tú puedas ir analizando otros detalles, mejorando y obviamente considerando todo lo anteriormente expuesto que es muy importante tomar en cuenta. Eso es todo por hoy. Espero te sirva. Nos vemos en un próximo video.